puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. El crimen no paga, Marcelo, la semana pasada cuando hablamos. Esto ha sido una conversación que hemos hecho tú y yo durante 2 semanas, todos los miércoles, en estreno público. Y los lunes en estreno privado en mi Patreon. Es decir, que los suscriptores de mi Patreon ven este contenido los lunes, antes que se estrene en mi canal YouTube. Pero hay una particularidad, ¿no? Que hemos conversado nosotros dos. Quizá, porque a muchísima gente le ha gustado, en un futuro podamos conversar con alguien más, sumándolo a esta conversación para debatir algunos temas. Y apareció, por supuesto, porque lo que yo creo que lo más importante que tienen los contenidos que yo hago es la inteligencia de la gente que los consume, que es superior a la mía, y sus conocimientos que siempre supera. Y yo comentaba que no sabía, que yo recordaba que el que no paga era una sección que había en la radio hace muchos años, y hablaba en periodista, y escribió todo, bueno, todo el que pudo escribir, a decir, el señor se llamaba José Campos Suárez, y su sección era en varias emisoras. Primero parece que fue en Radio Rumbo y otras, pero hubo quien llegó más allá, que no solamente me dijeron, no, sí, José Campos Suárez, sino que me dijeron, mire, y él está vivo, y él está en Venezuela, y aquí está su número de teléfono para que lo llame. Entonces voy a llamar al señor José Campos Suárez, y sería muy bueno que habláramos con él sobre lo que era la cobertura de la fuente de sucesos en Venezuela en aquellos tiempos, cuando se decía que el crimen no paga, cuando había aquellas secciones en la prensa, Marcelo, cuando uno conocía a aquellos grandes reporteros de sucesos que parece, según lo que nos dicen viejos colegas periodistas, todo reportero comenzaba en sucesos. O sea, era como vaya para sucesos primero, porque agarre ahí, nada de primero farándula, no, primero para sucesos. Entonces se tenía que foguear. Y por supuesto, había fuentes policiales, porque había una sala de prensa en la policía, y había quien interactuaba y quien conversaba. Y a veces el periodista competía con el policía en cuanto al avance de una investigación. Y estaba aquella sección en el diario El Mundo, El Hampa con el moño suelto. Y la sección sucesos, había periódicos exclusivos de sucesos, crónica policial. En Vargas hubo uno que se llamaba Sucesos de Vargas, que la gente lo compraba morbosamente para ver la foto de los muertos, para ver la cara del. Parece que hay gente que le gusta esa cuestión. Entonces, bueno, esto, ya para que sepa, quería decirle esto a la audiencia, que estamos en la búsqueda de una entrevista con José Campos Suárez y con sumar más gente a estas conversaciones. Pero hoy, Marcelo, hay una gran preocupación en la gente, en los venezolanos, sobre el tema de la delincuencia, pero sobre todo el tema de la aplicación de la justicia. Porque muchísima gente habla de la pena de muerte para delitos graves, para delitos atroces. Pero en Venezuela la pena máxima son 30 años de cárcel. Yo de arrancada no estoy del todo de acuerdo con la pena de muerte. Podría estarlo. Para determinados crímenes podría estarlo. Pero con lo que definitivamente yo no estoy de acuerdo con la pena máxima de 30 años, mucho más cuando estamos hablando de penas no acumulables. Porque yo podría creer que la pena máxima sea de 30 años, pero ahora mi pregunta es, si una persona, y esta es la pregunta que le hago al abogado criminalista, Marcelo Croato, si una persona se mete a una casa a robar, secuestra, porque mantiene como rehenes a su habitante, viola a una de las personas,
asesina a las personas y de paso se lleva el dinero que hay allí. Estamos hablando de cuántos delitos cometidos. A esa persona se le suman todos esos delitos. ¿Cómo es el proceso de juzgar a una persona en Venezuela? Bueno, las penas no se suman, sino parcialmente. Y siempre el límite son 30 años. Si cuando uno hace la suma parcial, porque se establece el delito más grave bajo un porcentaje de cada uno de los delitos que tengan menor pena, y si la suma total es 45 años, 30 es el máximo. Así que no hay forma de pasar de los 30. El problema es que hay muchas oportunidades para salir antes de los 30, que generalmente no son aprovechadas. Lo primero que hay es la posibilidad de una redención de pena por el trabajo y el estudio. Por cada día de trabajo o de estudio en prisión, se perdona un día de cárcel. He conocido muchos que lo aprovecharon, que realmente trabajaban, que realmente estudiaban. Por ejemplo, en Yare 1, cuando yo fui director, tuve un interno que los jueces dudaban ante la posibilidad de darle una prelibertad porque estaba por secuestro y homicidio. No obstante, yo les presenté el caso porque esta persona estudió, se graduó de bachiller y después siguió estudios en la Universidad Nacional Abierta. Se graduó como ingeniero de sistemas y como licenciado en administración. Creo que él ya demostró que quería cambiar y es uno de los casos en los cuales hay que dar la oportunidad. Yo tiendo a ser muy duro, pero siempre hay excepciones. Creo que una persona que con todo lo difícil que es estar en una cárcel todos los años que estuvo y se graduó 2 veces en la universidad, él realmente hizo el esfuerzo por ser distinto. La mayoría lamentablemente no hacen ningún esfuerzo. O sea, allí se puede, allí tú ves que una persona se regeneró, pero el asunto está en quien se regenera y nunca se mide, o es una pregunta, por ejemplo, si la víctima, porque este señor era, me dijiste, secuestro y homicidio, ¿no? Sí. La víctima de los delitos, la opinión es consultada al momento en que se le va a dar un beneficio a su victimario. No, siempre tiene derecho a expresar su opinión, pero no necesariamente se le consulta. Pero si la víctima está pendiente del caso, cada vez que se plantee esa opción, tiene derecho a expresar su opinión en el juicio, no, perdón, en el tribunal, incluso a pedir una audiencia para expresarse y para que todas las partes planteen su opinión. Así que eso sería válido, cosa que generalmente no sucede. Bueno, porque si estamos hablando, la persona se puede haber regenerado, pero la herida de la víctima y de los sobrevivientes de repente no. O sea, una persona que haya sido víctima de secuestro o que le hayan matado a un familiar va a querer que la persona por lo menos cumpla su pena completa. Pues bueno, pero es que él estudió, sacó 3 carreras, etcétera. Sí, pero imagínese usted las víctimas de Michael Moreno, por decir un ejemplo, que el señor estudió una carrera, sacó la carrera de abogado y todo aquello, bueno, él se regeneró, pero ahorita el señor es el máximo jefe de la justicia roja, de la justicia revolucionaria chavista. ¿Cómo estarán las víctimas de ese señor? ¿En qué condiciones estarán? No, pues es que él se regeneró, sí, pero ahorita ese señor mira el poder que tiene. Ese señor puede venir a vengarse contra los que fuimos sus víctimas, ¿no? Ciertamente, aunque eso es más extraño aún que después de salir puedan lograr tanto poder. Eso solamente se logra en un gobierno criminal como el que tenemos. Pero con el chavismo se logró. Sobre eso, el gobierno criminal permite que un criminal llegue a altos niveles. Pero los casos de delincuencia como incluso son muy pocos. Yo te comenté el caso del piñatero que tuve cuando fui director. Son muy pocos que yo vaya a poder decir, de verdad hicieron todo el esfuerzo por cambiar, hicieron todo el esfuerzo. Y si yo quiero que las cosas mejoren en la cárcel, tengo que reconocerles a los que hacen el esfuerzo, que son uno que otro. De 2.800 presos que tuve entre Yare 1 y Yare 2, son muy pocos los casos que recuerdo de conductas ejemplares y de tanta dedicación para mejorar.
Pero ahora Entonces, hay otro supuesto que quisiera preguntar. Una persona que cumplió la pena, ¿no? O sea, lo condenaron a 20, 28, 25 años de cárcel. Y las autoridades están seguras de que esa persona no se regeneró, de que esa persona no estudió, no trabajó, no hizo nada para defenderse en la calle. No hay ninguna manera en Venezuela de detener la liberación de esa persona, porque están liberando a una persona que va a regresar al delito. no hay forma alguna. Cuando la persona cumple su pena, tiene que ser liberada, sí o sí, a menos que tenga otro proceso pendiente. Yo tuve un preso que después de 6 años consiguió su libertad porque el Tribunal Supremo de Justicia dio a lugar una petición que hizo para que se evaluaran unas pruebas. Y yo le dije, bueno, pero considera que estabas pagando alguna otra de las que hiciste. Y su respuesta fue, bueno, pero de esta sí era inocente. ¿Qué se puede hacer con una persona así? Pero de esta era inocente, no había ninguna duda. El tribunal ordenó la libertad y yo lo único que podía hacer es decirle, mire, tome su boleta de libertad y váyase. Y esperar que no haga más nada, porque no hay forma. Una vez cumplida la pena, salvo lo que le hacen a los presos políticos, no hay posibilidad alguna de retener a un preso. Ahora, es cuando se habla además de eso que tú me decías, que hay un cálculo. ¿Cómo es que se calcula? Porque una persona, tú me dices que si la persona asesinó, secuestró y robó, fueron 3 delitos, donde el más grave es el delito contra la vida, ¿no? Entiendo que el delito contra la vida se paga con 30 años de cárcel, ¿no? No necesariamente. Un homicidio simple se paga con entre 12 y 18 años de cárcel. ¿Qué es un homicidio simple? Es sin particular agravante. Un homicidio normal, común y corriente. Que No, no haya sido que no haya sido con brutal ferocidad, con un abuso especial, por ejemplo, sobre un niño. Pero ¿cómo se determina eso? O sea, ¿cómo se califica si es un homicidio simple o, es uno, o no? El código lo establece cuáles son los homicidios no simples. Entonces, por ejemplo, si el homicidio de un alto funcionario, como puede ser un magistrado del Tribunal Supremo, el presidente de la República, homicidio calificado. Homicidio por motivos fútiles o innobles. Por ejemplo, no, es que estábamos discutiendo porque me chocó el carro, saqué la pistola y lo maté. Homicidio calificado. Porque no había ninguna razón. Bueno, ninguna justifica, pero no había ninguna razón que pudiese, bueno, o sea, lo pensó. O sea, no tenía ningún sentido. Homicidio con ferocidad, con alevosía, procediendo sobre seguro, homicidio, un homicidio, por ejemplo, con brutal ferocidad, como dice que le dieron 20 puñaladas, lo degollaron, lo descuartizaron. Eso es un homicidio calificado. Homicidios agravados también ahí están todos descritos en el código. También están los homicidios con menor pena. Por ejemplo, homicidio culposo. Un homicidio en accidente de tránsito. Yo no tenía ninguna intención de matarlo. Fui un poco irresponsable al manejar, pero lo maté. Entonces no es lo mismo que un homicidio intencional. Están los homicidios preterintencionales. Yo quería cortarlo, pero resulta que le corté el cuello y lo maté. No había intención de matar, pero vas a pagar un homicidio con un poco menor de pena, porque no había intención. Está el concausal. Por ejemplo, no, o sea, yo lo corté y resulta que era hemofílico y se me murió desangrado. O sea, hay una cantidad de cosas que establecen los homicidios no simples, bien sea por el agravamiento o por la disminución de la pena. Todo lo que no encuadre en ninguna de esas, en ninguno de esos casos especiales es homicidio simple. Entonces, fíjate, por cierto, ¿no? Porque me hablabas del homicidio por accidente de tránsito. Es muy famoso en Venezuela el caso de el nadador Rafael Vidal, quien fue asesinado por un loco al volante. Y a él se le acusó no de homicidio culposo, como normalmente ocurre en accidentes de tránsito, sino que se le culpó de homicidio calificado. ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Por qué se calificó como un asesino que inclusive creo que fue condenado a 28 años de cárcel, una pena altísima, ¿no?
Bueno, el profesor Javier L. Guerra lo llevó por una teoría que se llama dolo eventual, que es cuando tú actúas tan irresponsablemente que es como decir, es que no me importa lo que pueda pasar. En ese caso, la persona iba con una Homer a toda velocidad, exceso de velocidad, comiéndose las luces, bajando de Latillo hacia la Trinidad. O sea, la posibilidad de que ocurriese un accidente era alta. No es lo mismo decir, no, es que me distraje, de repente agarré el teléfono, en principio cuando no se discutía que eso te distraía totalmente. O sea, hay muchas cosas que pueden ser una irresponsabilidad, un descuido, una negligencia. Pero en esos casos, cuando dices, bueno, fue tan irresponsable que era evidente que le importaba muy poco lo que pudiera pasar, eso se llama dolo eventual. Por eso en ese caso se aplicó esa teoría. También cuando yo estudiaba, hace muchísimo tiempo, se aplicaba un artículo que es, en vez de decir que había un homicidio en un accidente de tránsito, cuando había un caso que era bastante grave, se aplicaba el delito de poner en peligro la vida de otras personas en la vía pública por la irresponsabilidad. Y había un agravante. Si esto ocasiona la muerte de una persona, entonces había un agravamiento de la pena y no podían salir con el sometimiento a juicio, que era lo que permitía a todos los que estaban en accidentes de tránsito salir en libertad. Eso algunos jueces lo aplicaban, algunos fiscales, en casos de mucha irresponsabilidad. Porque decían, no, esto no fue simplemente un accidente. Claro, pero en el caso de el asesino de Rafael Vidal, de nombre Roberto Deto, lo que se logró demostrar, y creo que fue la primera vez que se maneja el asunto del dolo eventual en la justicia venezolana. Yo lo vi luego en otro caso, inconcluso por cierto, en el cual fui testigo y denunciante, donde por cierto el abogado era Javier L. Guerra, el abogado acusador. El doctor L. Guerra logró demostrar, y la fiscalía lograron demostrar, que este señor Roberto Deto era un loco al volante y que en reiteradas oportunidades había utilizado su vehículo, una Homer u otro vehículo con inmensos aditamentos, mataburros y parachoques y estas cosas, y que era conocido por lanzarle encima al carro a la gente y por competir con otros amigos a ver quién chocaba a un pendejo que anduviera en la vía. Y tenía varios casos, varios juicios, inclusive por tránsito. Y este señor, a cuenta de dinero, su familia era muy adinerada, salía de los problemas. Todo eso, cuando se lleva al juicio, entonces se demuestra que eso no fue un accidente, porque este señor, manejando como manejaba, en algún momento iba a ocasionar un accidente donde iba a matar a alguien. Por lo tanto, su conducta lo condena. El señor termina siendo condenado a una cosa así como 26 años de cárcel, pero ya ese señor está libre. ¿Qué previsión tiene la justicia venezolana? ¿Ese señor va a poder volver a manejar, por ejemplo? No debería, pero en Venezuela cualquier cosa puede suceder. No sabía que había salido en libertad, de verdad que lo lamento, porque el caso de él es como el caso de los piqueros, que hacen carreras de autopistas y cualquier cosa que pase ahí no es un accidente, porque las autopistas no son para hacer carreras y lo hacen de tal forma que a ellos no les importa correr. Yo recuerdo que una vez en un programa de televisión entrevistaron a uno y él decía, bueno, es que si se me atraviesa, mala suerte por él, porque estoy corriendo por mi honor. Yo, bueno, si tu honor es correr una carrera, pues que se vaya a tu agua. Pero a ese imbécil había que meterlo preso. Claro. Por vida. Es una amenaza para la seguridad pública. De hecho, existe el delito y debieron procesarlo simplemente por la amenaza a la seguridad pública que representan. No recuerdo el número de artículos, creo que era 357 del Código Penal, algo así. No se usó mucho, pero debió usarse. Pero estas personas salen también porque si tienen buena conducta dentro de la cárcel, pueden aspirar a libertades anticipadas en diversas formas. Más o menos lo comentamos en programas anteriores, que está el destacamento de trabajo, que pueden salir en la mañana y regresar a la tarde porque van a trabajar a la calle, el régimen abierto que les permite además ir el fin de semana a su casa a dormir, y la libertad condicional donde simplemente se van a su casa. Entonces, claro, pero fíjate tú, eso fue un caso que conmocionó al país.
E igual, porque una figura pública. Además de eso, la estrategia de defensa fue terrible, intentando desprestigiar al fallecido. Siento que estaba borracho cuando manejaba, un hombre que era un deportista reconocidísimo, como un hombre sobrio y tranquilo. Además de eso, luego medallista olímpico, que luego se dedicó largamente al patrocinio, docencia y enseñanza de otros valores de la natación en Venezuela. Y que además de eso tenía una larga carrera en los medios de comunicación, donde era muy querido como comentarista de deporte. Pero hay otro caso que quisiera enlazarte, el caso de los niños Fadul, donde los niños Fadul son secuestrados y ese secuestro larguísimo que duró creo que como 6 meses, una cosa así. Secuestrados, sus familiares extorsionados y finalmente asesinados y desaparecidos sus cuerpos. Cuando eso ocurrió, hubo una conmoción en el país también. Cuando ocurrió el caso Mamera, donde este señor, el distinguido Ledesma de la Policía Metropolitana, por celos, por amor y por chalequeo, decidió asesinar a unos muchachos que se estaban intentando levantar a su mujer o que se la habían levantado. Eso conmocionó el país. La conmoción que un delito cause no se cuenta o como agravante en la condena. No, en la conmoción lo puede utilizar más bien el imputado es para pedir que se traslade el delito a otra jurisdicción donde no haya causado conmoción para poder Pero tener causó conmoción en todo el país. ¿Para dónde te van a juzgar? ahí no tienen para dónde agarrar. Se aplica en algunos casos, pero ahora con lo bien que funcionan los medios de comunicación, que cualquier cosa que pase se sabe en todo el país, ya eso no funciona. Y eso es malo para el procesado porque todo el mundo está predispuesto en contra. Pero el caso de la mujer que con su novia lesbiana asesinaron al hijo después de torturarlo. por ejemplo, o como el caso del Mundo Chirino, asesinando a una paciente y después, bueno, aparece todo aquel horror sobre el señor. Pero sí, el asunto es que fíjate algo. En el caso de los niños Fadul, más de la mitad de los involucrados ya están libres. Los que fueron capturados. Porque hubo unos que nunca fueron capturados. Pero más de la mitad de los participantes en el caso ya están libres. Entonces, ¿qué ocurre en los países donde se dan este tipo de casos? Fíjate tú. Cuando ocurre un delito atroz particular en los países donde las sociedades se activan en contra, la gente reclama. Hubo reclamos, por ejemplo, cuando el caso de los hermanos Fadul, hubo protestas en la calle. Por cierto, eso fue previo. Y una de las causales que sociológicamente podría establecerse para lo que fueron el movimiento estudiantil del 2007, porque eso fue en el 2006. Pero, ¿cuál es el planteamiento? Las sociedades normalmente se activan y exigen, mire, hay que cambiar ese Código Orgánico Procesal Penal. Hay que cambiar ese Código Penal. Aquí no se le puede permitir a un asesino que vuelva a la calle si secuestra y asesina a un niño. ¿Por qué eso en Venezuela no se ha dado de tal forma? ¿Por qué no ha habido un movimiento para reformar ese Código Penal, quitarnos encima? Aquí se ha hecho la nueva Constitución, se inventó la Constitución, se quiso reformar la Constitución y nadie plantea, chicos, por la calle del medio, mire, basta ya de la pena máxima de 30 años que imponen la cadena perpetua y penas acumulativas por los delitos y delitos fuertes, condenas más fuertes contra los delitos de secuestro y asesinato. O sea, ¿por qué no hemos llegado a eso? Creo que la gente está acostumbrada al delito y como alguien dijo que Venezuela es una sociedad de cómplices, aunque eso era desde un punto de vista positivo, que todos están dispuestos a ayudar al otro cuando se alzaba, porque todos se habían alzado en algún momento contra un gobierno. El otro problema es que para imponer penas mucho más duras deberíamos tener un sistema judicial que sirva. Y eso es muy preocupante porque nuestro sistema judicial no da ninguna garantía que una persona condenada realmente sea culpable. No la daba antes por los problemas que había con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Correcto.
por su forma, ya que una persona podía quedar completamente condenada por las pruebas que evacuaba la policía antes de tener acceso al expediente y no se podían controlar. Incluso en las actas policiales hacían pruebas, lo cual, si los policías fuesen todos santos, sería muy bueno. Y hay policías muy rectos, pero también hay policías que no son nada rectos. Entonces, un acto policial no puede hacerte una plena prueba. Pero además de eso, está el problema con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Se suponía que iba a corregir todas esas fallas y en un principio estaba tratando de hacerlo. Pero ahorita, hoy en día, y no voy a decir los casos políticos, casos comunes, uno no puede asegurar que una persona condenada sea inocente o culpable. No se sabe. Por la forma como los fiscales y jueces llevan el proceso, que llegan a un punto de extorsión contra los procesados, porque empiezan a diferir y diferir y diferir, hasta que el procesado tiene tanto tiempo preso que le dicen, mire, tú estás por robo agravado, pero ¿qué te parece si admites hechos por robo simple y te condenamos al tiempo que tienes en prisión y te vas de una vez para tu casa? Y el procesado enseguida dice que sí, porque lo que quiere es irse. A menos que tenga un especial interés en demostrar inocencia, todos te dicen que sí. A veces le dicen, mira, admite hechos porque te vamos a condenar a 3 años, llevas 2, entonces ya puedes empezar a pedir una prelibertad. Y dicen, bueno, está bien, yo prefiero. Tuve un compañero en Yare 3 que admitió hechos por un delito bastante desagradable, que él siempre me dijo, yo soy inocente, pero mi abogado me dijo, después que tenía 2 años preso, admite, y te vas de una vez en libertad, y dice, yo admito porque quiero salir. Se aplica también por los fiscales que cuando no tienen un caso sólido, difieren y difieren y difieren para que el procesado por obstinación admita. Un compañero mío también estaba por narcotráfico, pero él era el jardinero de la casa, no tenía nada que ver. En el juicio fue declarado inocente él, igual que su esposa, que estaba en el INOF, y el fiscal dijo, apelo, ambos efectos, y se tiene que quedar detenido. Y el fiscal le dijo, mire, yo voy a apelar tantas veces haga falta hasta que usted me admita los hechos. O sea, la persona a lo mejor se va a quedar en apelaciones 5 u 8 años hasta que admitiera hechos porque el fiscal no está dispuesto a admitir que perdió un juicio. Eso es normal en Venezuela. Pero eso significa entonces que prácticamente existe las penas perpetuas en Venezuela, porque en eso puede pasarle la vida a un preso. Sí, hasta que lleguen a cumplir la pena, por ejemplo, si tienes un delito que su pena es de 8 a 12 años, llegas a 8 años, ahí obligatoriamente tienen que liberarte, porque aun cuando te declaren culpable ya cumpliste la pena y el juicio podría seguir. Imagínate tú. Pero eso se aplica. Por eso yo en lo personal siento un desprecio muy grande por los jueces y fiscales venezolanos, porque eso se aplica normalmente y de esos casos he conocido cantidades. No solo el mío, que tuve 4 años sin audiencia y mi audiencia preliminar se difirió hasta que se aburrieron porque no tenían cómo explicar algunas inconsistencias de la acusación. Pero casos comunes, inclusive jueces que por temor, cuando un caso de drogas, tuve también un compañero que estuvo por drogas, sus defensores eran amigos míos y me hablaron del caso, me dijeron, mira, ¿tú qué opinas de este caso? Y yo, mira, no hay nada que hacer. La gente es inocente porque los policías no tienen cómo probar ni siquiera que existía la droga. Y la juez por temor, porque era un caso de drogas, aunque no era algo del otro mundo, los condenó. Después eso iba a ir a corte de apelaciones, no sé cómo quedó, pero todos decían que sin duda alguna la sentencia iba a ser revocada y muy probablemente la juez destituida. Pero eso es tan común que yo no me atrevería a poner penas más graves en Venezuela hasta que no tengamos un sistema que pueda asegurarnos que una persona condenada sea culpable. Porque en Venezuela cualquiera es condenado por cualquier cosa y imagínate si se ponen penas de 40, 50 años o cadena perpetua. ¿Cuánto más van a pagar las personas que son inocentes? Por no decirte los presos políticos, que les dan las boletas de libertad y tampoco salen, porque hay casos. Sí, Entonces, de hecho en este momento... Siempre para aumentar las penas, y sí, deben aumentarse. Hay delitos que deben tener penas realmente ejemplares. No obstante, se ha demostrado que es más disuasivo del delito una pena segura que una pena brutal. Si dijésemos, mire, todos los homicidas van a ser condenados a 5 años,
y 9.999 de cada 1.000 son condenados, lo van a pensar, porque van a decir, oye, yo no voy a matar a esta persona para irme 5 años a la cárcel. Y la pena es una tontería, pero va a ser disuasivo. O sea, se podrían poner, tú hablas de poner penas mínimas. No hablo de poner penas mínimas, hablo de asegurar. Te estoy dando un ejemplo. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que un homicida debe pasar 5 años, pero más lo disuades. Si le dices, mira, 5 años y todos, sin excepción, terminan pagando 5 años, que si dices, no, la pena por homicidio va a ser 30 años y 50 latigazos por mes hasta que le despeguemos la piel de la espalda, y además de eso lo vamos a colgar por los pies cuando lo flagelemos y le vamos a quitar la comida 3 veces por semana y después le vamos a quemar tantas veces, le vamos a hacer todo lo horrible. ¿Cuántos son los condenados? Uno de cada 100.000. Todos van a decir, bueno, ese tuvo mala suerte y van a seguir. Entonces es la certeza del castigo y no la dureza lo que disuade. Entonces cuando tengamos una policía que pueda investigar, que tenga capacidad de investigar, que quiera investigar, fiscales que quieran llevar los casos correctamente y jueces rectos, entonces podemos hablar de penas más graves. Pero con las que están, si se cumpliesen, si no tuviésemos una cantidad tan grande de procesados en las cárceles, y de los condenados muchos son por admisión de hechos porque les convenía para disminuir la pena, porque ya estaban cansados y sabían que su oportunidad de salir era esa. Entonces no vale la pena hablar de penas más graves, hay que hablar de asegurar la condena, que sí cada delincuente sea condenado. Ahora, fíjate Entonces, algo. que tenemos van a ser suficientes. O sea, que estamos hablando de que no basta con cambiar las normas y las penas porque el sistema está podrido completo. O sea, que hay que hacer un cambio de sistema completo. La pregunta que yo te hago es, ese cambio de sistema, ¿por dónde lo empezarías tú? Mira, tenemos que tener jueces y fiscales bien preparados. Como te decía, y le he comentado a muchos amigos, muchos no tienen la mínima idea de la criminalística. Yo tuve un caso donde estaban acusando a un cliente mío por haberle causado una escoriación con un cuchillo en la mano a otra persona. Yo, si una escoriación es un raspón, es imposible. Ninguno sabía nada de eso y dijeron, no, eso tiene que ir a juicio. Por supuesto, cuando vino el médico forense, destrocé al fiscal y le dije, es un ignorante el que diga esto. El médico forense se me queda en eso, por supuesto, eso es horrible. ¿A quién se le ocurre? Bueno, se le ocurre al fiscal, mire, que está sentado ahí. Y lo humillé todo lo que pude y le dije, la próxima es estudio, o sea, porque para eso está. Entonces tenemos que tenerlos bien preparados para que puedan presentar casos lógicos, casos que tengan sentido. Que sean honestos sería muy bueno. No sé cómo lo vamos a garantizar, porque se mueve tanto dinero que no es tan difícil corromperlos, pero por lo menos un sueldo que realmente sea bueno y un castigo que sea ejemplar si se corrompen ayudaría bastante. Policías honestos y bien pagados, porque con las miserias que ganan los policías es difícil decirles, mira, no te corrompas, cuando por cualquier tontería que hagan, que ni siquiera sea una barbaridad, sino ligeras desviaciones de la conducta, pueden ganar más de un mes de sueldo. Entonces, ¿cómo se los pedimos cuando los estamos matando de hambre? O sea, policías bien pagados, policías bien preparados, policías convencidos y policías que saben que van a ser sancionados si se desvían. Entonces volvemos a lo mismo, tiene que haber certeza en la sanción, pero tiene que haber preparación para desempeñar la función. El Código Orgánico Procesal Penal no es malo, siempre es perfectible. De los comentarios seguro que va a salir ahí que diga, mira, pero se puede hacer. Digo, sí, le voy a dar la razón de entrada a todos los que digan que se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero el que está no es malo. Lo que tenemos es que lograr aplicarlo bien, y aplicarlo bien es que policías, jueces y fiscales sirvan para su trabajo y que no estén sobrecargados, porque inclusive los que sirven, los defensores públicos de presos más todavía están tan sobrecargados que ni siquiera les podemos pedir. Una amiga mía era defensora pública de presos y cuando me mostró la lista de expedientes que llevaba, dije, Dios mío, si yo cuando llevo 20 casos simultáneos me estoy arrancando los pelos y ella tenía 200, 300, 400, digo, ¿cómo puede seguir un caso así? Muchas veces los defensores públicos de presos, cuando presentan un escrito, dicen, me opongo a todo lo que es el fiscal, pero no tienen tiempo de hacer un buen escrito. No es que sean malos, que algunos pueden serlo, que materialmente es imposible, no los puedo culpar. Los fiscales también tienen ese problema, están sobrecargados y están sobreexigidos. Los fiscales también según se me informó, se les daba una prima por cada sentencia que conseguían y cada privación de libertad que conseguían, pero que era por debajo de cuerda. No sé, no te puedo decir que sea efectivamente así, pero mucho se comentaba en tribunales.
Entonces ellos tienen un estímulo para mantener a la gente presa, mucho estímulo para hacer que se condene, pero hacer justicia también es soltar a un inocente, pero no lo hacen, no les interesa y tampoco tienen posibilidad de investigar. Uno como abogado defensor muchas veces presentaba un escrito diciendo, mire, quiero que se acue esta prueba, esta y esta. Y los fiscales no tenían oportunidad de hacerlo porque estaban sobrecargados. Iba a la solicitud a la policía para que evacuaran las pruebas y también estaban sobrecargados. Entonces tienes falta de policía, falta de fiscales, falta de jueces, falta de defensores públicos, todos mal pagados, todos corrompidos y todos ignorantes. Dime qué podría salir mal. O sea que tu principal problema a atacar sería la formación y los conocimientos de las personas que van a administrar justicia, desde los policías, pasando por fiscales, jueces y defensores públicos. Su formación, su remuneración y la garantía de sanción en caso de desvío. Esas tres cosas son fundamentales. Si no se logran las tres, en realidad no vamos a lograr nada. Y en Venezuela estamos acostumbrados, el policía vive en el cerro junto con el malandro. Entonces el policía tampoco le interesa meterse en muchos problemas. Antes todavía lo hacían porque la delincuencia no era tan violenta y uno veía policías que actuaban con bastante fuerza y las desviaciones eran menores. Uno podía ver algún caso de matraqueo, cobro de coimas, pero no era ni lo permanente ni en grandes cantidades. Ahorita, cualquier cosa que quieras hacer en la policía, con los investigadores, tú puedes coordinar lo que desees del caso, porque están tan mal pagados y pasando tanto trabajo y con tanto poder, inclusive involucran gente en casos para cobrarles, para soltarlos. Cuando yo estuve detenido en el BAE los primeros días, un funcionario me contó de un procedimiento que después él solicitó retirarse de esa dependencia, porque fueron a hacer un operativo a un barrio y empezaron a detener gente al azar. Y cuando los detuvieron a todos, el jefe llama por teléfono y dice, sí, ya agarramos a toda la banda. Y dice, ¿cuál toda la banda? No hicimos prácticamente nada. Después en la central les dijeron, mire, aquí tienen, y les mostraron un paquete de droga. Queremos tanto de cada uno o esta droga va a ser de ustedes. Así mismo, y me lo dijo un policía, que asqueado se retiró. Llego a la cárcel y se lo comento a un compañero. Digo, oye, un policía me comentó esto. Y me dice, sí, eso fue en tal sitio, tal zona, tal fecha, porque uno de los que detuvieron era mi compadre. Y me contó toda la misma historia con los detalles que yo no le había dado, de lugar, de hora, de fecha, de modo, todo tal cual. O sea, eso sucede. Simplemente involucran a la gente, como fue el caso de los amigos míos en Yares, que el defensor era también un colega muy conocido de mi parte. Les dijeron que tenían drogas y la droga nunca apareció, pero era para extorsionar. La extorsión policial es lo más común del mundo en Venezuela. Entonces, ¿qué puedes esperar de un procedimiento que empieza por un policía corrupto? No que se corrompe cuando atrapa un delincuente, sino que inventa un delincuente para cobrar. Exacto. No, pero ya para ir concluyendo, Marcelo, quien nos escucha, y yo te estoy escuchando muy atentamente, pero yo me pongo a pensar, bueno, sí, hay que tener, para empezar, hay que sacar a las manzanas podridas del sistema. Y cuando hablo de sacarlos, no significa solamente sacarlos y quitarles el uniforme de policía, la toga de juez o la autoridad de fiscal o de defensor público. Hay que judicializarlo también. Hay que enjuiciarlo por lo que le han hecho a la justicia venezolana y prohibirles de por vida estar de nuevo en el sistema. Pero, y meter nueva gente. Yo no soy partidario de eso, de ese catastrofismo que dice que es imposible conseguir gente para ese cambio, porque yo estoy convencido de que si se da un cambio de régimen en Venezuela, todos esos abogados que se formaron en Venezuela y que decidieron no ejercer, quedándose en Venezuela, oyéndose de Venezuela, para no participar de ninguna manera de esa corrupción, estarían dispuestos a concursar para ser jueces, fiscales, defensores públicos e inclusive para entrar en una policía de investigación. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿cuánto tiempo tardará eso? Va a llevar tiempo porque no se puede retirar a todos en el momento. O sea, hay que preparar una cantidad de personas para meterlas tan pronto saques a los otros. Y si sacas uno sí y otro no, se te van a ir corrompiendo. Pero es difícil, tienes que tener preparado todo un proyecto para decir, saco este y enseguida puse el otro. Y hay algunas personas que pueden regresar. Tengo una colega
con quien llevé casos de defensa de los presos políticos, que ella era fiscal. Y un día le llama el fiscal superior y le dice, mira, aquí está este caso, tiene que meterlo preso. Era un caso político. Y dice, sí, no hay problema, ¿qué hizo? No, que tiene que meterlo preso. Es perfecto, pero dígame, ¿cuál es el delito? Y le aseguro que se queda preso. Me dice, es que tú no has entendido, que lo metas preso y ya. Y dijo, no, creo que usted se equivocó y llamó a quien no era. Mientras iba hasta su despacho nuevamente, le llaman de personal, le dicen, mira, me acaba de llegar tu destitución, te voy a dar la oportunidad que me traigas tu renuncia y la metas antes que yo tenga que procesar esto. Voy a detenerla un momento. Y ella dijo, ya lo sé, por eso estaba prendiendo la computadora para escribirte mi renuncia, porque no quiso meter preso a un caso político simplemente porque sí. Hay muchos que podrían regresar. Tenemos gente muy capacitada, gente muy dispuesta y gente que lo hace honorablemente. Hay que buscarlos, pero también se conocen. En la policía siempre se conoce quién es la manzana podrida. Tú vas a la policía cualquiera y dices, mira, si tienes un policía de confianza, quiénes son rectos y quiénes no, y te van a hacer la lista. Vas a los tribunales y les preguntas a los jueces, a los fiscales y a los abogados, mira, quiénes son rectos y quiénes no, y puedes hacer una lista rápidamente. Y alrededor de ellos puedes crear un nuevo núcleo de jueces, fiscales y policías para que la justicia tenga lo que tiene que tener y pueda ser justa. Porque en este momento hablar de justicia en Venezuela es absurdo. Y hablamos en penal, que es lo que yo más manejo, pero civil, menores, laboral, es exactamente igual. Tengo un amigo, un abogado brillantísimo, que fue juez civil, me dijo, recibí este caso con 12.000 expedientes atrasados, dime qué puedo hacer. Cuando recibió el tribunal, me dijo, no puedo hacer nada, yo puedo hacer lo mejor que pueda, pero se me van a seguir acumulando. ¿Y cómo lo selecciono? No sé, al azar, ya veré. El que venga y pregunte por su caso, tomaré su expediente. El que no pregunta, no hago nada. Claro, claro. No, estamos hablando de que esa seguramente será la realidad en todos los tribunales de Venezuela, en todas las fiscalías de Venezuela, en todas las defensorías públicas de Venezuela, y seguramente las cárceles estarán llenas de gente que, y yo no soy de estos defensores a ultranza de los derechos humanos que piensa que a todo preso pobrecito, pero yo me pongo a pensar con el nivel de corrupción, con lo corrompido policías, jueces, fiscales, o sea, a mí me da miedo generalizar con respecto a que esté preso, porque yo estoy convencido que con ese sistema cualquiera puede caer preso porque le dio la gana a alguien para extorsionarlo. Y allí entonces donde uno dice, oye, que las cárceles se terminan convirtiendo en un paraíso para el que la controla, porque como la cárcel produce tanto dinero al que controla la cárcel, mientras más casos de presos inocentes o no haya dentro de esa cárcel, más dinero va a entrar. Entonces parece que una cosa alimenta a la otra, ¿no? Que la corrupción termina siendo como un círculo vicioso donde ganan los malos, pero seguramente habrá forma de ponerle fin a esto. Marcelo, nos quedan pendientes muchas conversaciones. Gracias por la de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.